decir, querido Jesús Cacho, tú que eras del Barça, cuando el Barça era un equipo vagamente español, yo lo conocí cuando era un equipo español del todo, antes de Tarradellas, o sea, fíjate tú. Pero, bueno, que hoy estarás, en fin, no diré cómo, pero que sepas que nuestro contertulio hoy, Paco Maruenda, me dijo, cuando no había estallado lo de Cristina, dice, eso va a ser un desastre, eso es un follón, eso es un lío. Ayer presentaban la novela Cambridge en mitad de la noche, de David Jiménez Torres, que habla exactamente de lo que está pasando en las universidades. Hablamos de la primera universidad del mundo de Cambridge, con ese mundo del precariado, que van de máster en máster porque no acaban de encontrar empleo, y se ha creado una red internacional en la que la gente más cualificada, en lugar de entrar en el mercado de trabajo, entra en el mercado continuo del máster. Y es un bucle, y es angustioso, porque estamos hablando de gente que tiene la beca Bill Gates, la primera del mundo. Pero claro, esa burbuja de la universidad, para seguir investigando, por ejemplo, necesita estar en otro máster, que alguien te pague. Pero es que tienen casi 40 años y siguen haciendo másters. Y no tienen otro futuro, porque es que la universidad, y además lo de Bolonia lo acabó de estropear. Pero el modelo anglosajón es distinto, ¿eh? Es distinto, cuidado, pero yo ¿no? digo, lo que cuenta en la novela es que es... Y dice, bueno, o sea, pero ¿cómo es posible que lo mejor, la universidad, que es universalidad, que es lo contrario de los chiringuitos aquí y tal, pero incluso allí las universidades anglosajonas y americanas, las americanas es distinto, pero que están teniendo allí, es que viven de los chinos, de los másters de los chinos, como aquí, arrojan beneficios por los másters de los chinos que pagan miles y miles de libras, y sobre todo se ha creado... La Complutense no se me dijo ayer que tenía 9.000 chinos. Bueno, hizo un informe el país que ha ocultado ahora, y que no saben español, que viven en camas calientes, pero como venían los hispanoamericanos hace 8 años. A mí me pasó, yo tuve una alumna, entonces le pongo un 3 en el examen, ¿no? A China, y entonces me manda un correo y me pide revisión de examen. Era una asignatura de Derecho Constitucional hace 2 o 3 años, ¿no? Y entonces me aparece la alumna en cuestión y viene corriendo un chico y dice, profesor, soy su primo, ¿no? Dice, es que mi prima no habla español. Digo, ¿cómo que no habla su prima español? Digo, ¿cómo no va a hablar español si está haciendo pues derecho constitucional? Digo, no sé, es como dice, no, profesor, no habla, pero digo, lo mínimo que tendría que yo pedirle es que hable español. O sea, y me parece razonable y tal, ¿no? Y entonces la alumna en cuestión, digo que no me acuerdo cómo se llama, por cierto, dice, pero para aprobar, ¿qué hay que hacer? Digo, mire, tiene usted que hacer un trabajo, pues sobre un tema de derecho constitucional, de lo que es la materia, y luego pues aprobar el examen, claro, ¿no? Y el examen sirve para tal. Bueno, siguiente examen vuelve a sacar otro 3, ¿no? Cosa que me llamó la atención porque era tipo test, ¿no? Y me da el trabajo, y el trabajo era la Constitución española, y era la Constitución traducida al castellano. Una constitución, vamos, digo, traducida irónicamente. Bueno, entonces, para que no tuvieras nada que decir. O sea, a ver si usted le va a poner un pero a la Constitución. Y me quedé y me volví a pedir... El rincón del vago. La Constitución española, pum, y te sale la Constitución. No, te digo, es que me llamó la atención, y yo todavía lo guardo, ¿no? Me miraba asombrado, ¿no? ¿Sabes? Y entonces yo creo que ella lo que hizo fue ir contestando, ¿sabes? Estadísticamente, si tú contestas a un test, es normal que no saques 0. Aunque no sepas nada, ¿no? Normal es que saques un 1, un 2, un 3, no más, yo eso lo tengo probado, ¿no? Sí. Y entonces, claro, alumno chino que no habla, ahora tengo una alumna china que habla perfectamente castellano. No, pero sí, hay la chinas trabajadora que han nacido aquí. En España, que además es gente muy trabajadora, pero los que vienen directamente de China, imagínate, si un máster en Europa, en España, es valioso, calcula un máster en Gran Bretaña. O sea, vuelves a Shanghái... Yo he dirigido tesis doctorales, ¿no? O codirigido, pues, de alumnos ecuatorianos, ¿no? Pues que querían hacer y que están muy bien, además que trabajaron, tengo las tesis, las superaron con muy buena nota, pero que venían aquí con un gran esfuerzo personal, ¿no? Empleados públicos, en la época que Correa quería que la gente tuviera másters, lo cual está muy bien, como llaman ellos, que son doctorados, ¿eh? No, sí, que es entonces distinto. era doctor, ¿eh? Entonces eran doctores, ¿no? Es decir, por tanto, yo puedo ser crítico en algunas cosas, pero tampoco todo está mal. Es decir, que no, pero si vamos a ver... Sí, yo citaba, perdón, Jesús, solo, venga, te dejo hablar, porque lo que me dio mucha pena ver a Pablo Casado.
lo conozco hace muchos años. No sé cuántos máster tiene. Seguro que si empiezan a buscarle, le buscarán las cosquillas en alguno. Seguro, porque el máster por definición es una cosa bastante irregular. Hay buenos malos que llevamos años, sí. Yo creo que llevamos décadas hablando de ese espectro llamado Universidad Española, totalmente o muy desligado de las necesidades de las empresas de este país y desligado incluso de los avatares de la nación, porque hemos atravesado la mayor crisis económica y seguimos incluso en la mayor crisis política de la historia reciente, y de la universidad nada se ha sabido. Ahora bien, lo que a mí me parece un poco alucinante es que ahora todo lo malo es la Rey Juan Carlos. Sí, claro. Sobre todo para cierta prensa, por ejemplo, el diario El País. Y evidentemente no. Y la Sexta, y Godó. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado lo que pasó en Las Cajas, por ejemplo. Es decir, cada ciudad o pueblo importante tenía que tener su polideportivo, quizá incluso su aeropuerto y, por supuesto, su campus. Sí. Es decir, y su pista de ciclismo. Hay 800... Aunque no hubiera bicicletas. Con la pista de ciclismo, con lo que cuesta además la pista esa, hay montones de pistas de ciclismo en zonas perdidas de España que ven pasar las estaciones sin un ciclista. Claro. Hay 854, no sé si son 850 campus y sedes universitarias en España. Es un absoluto disparate que va contra la excelencia por principio. Y claro, luego hay pues todos los temas de los que se ha hablado hasta la saciedad, es decir, la endogamia en la elección del profesorado, la cantidad de titulaciones que son fábricas de producir alumnos que van a ir directamente al paro porque están deslocalizados. Pero si la selectividad pasa el 97%. Claro. Pero si vienen de la enseñanza primaria con faltas de ortografía, ahora, que acuñan y esmaltan en la secundaria. Es verdad que hay muchos maestros y profesores de secundaria que son muy buenos y por su cuenta rellenan los huecos que un tipo de enseñanza disparatada que han hecho los pedagogos y no los profesores, pues todo empieza con Rubalcaba y Marchesi, los que con la maldita ley esa de la reforma, que además se examinaban de reforma, que era una cosa de Confucio, se examinaban del examen. O sea, porque era entrar en la secta. Y a los PNN los hicieron a todos catedráticos, porque Rubalcaba quería ser catedrático. No, él no llegó a serlo nunca, ni lo no, consiguió. pero metió... Bueno, entraron en masa. Contaba a Pepe García Domínguez, que este viernes, que él vivía con una profesora de estadística y venía a hacer catedrático, a ungir catedrático a alguien aquí en una facultad de económicas en la Universidad de Madrid. Y entonces cuando sale de casa a coger el avión, menos mal que Pepe le fue fiel, al menos esa mañana, porque volvió a la hora y que se le había olvidado el papel donde venía el nombre del que tenían que votar, porque como hacía falta al menos uno de fuera, entonces cambio de que luego le votaran a él. Fuera, ¿eh? No, eran 2 más 3. Bueno, pues pero a cambio de que luego ser amigo. Exacto. Y a cambio, esta era, y tenía el nombre y se le había olvidado. Fíjate, si estaba eso, que no sabía ni a quién tenía que votar, pero luego irían a su departamento y le devolverían el favor. Claro, hasta ese momento, ahora hay de todo, pero hasta ese momento las oposiciones a cátedra y a titularidad eran durísimas, ¿no? Y además eran, absolutamente incuestionables. Eran el que ganaba. Exacto, el que ganaba y era... Fíjate si la cosa llegó a una perversión, que en Cataluña ya no hacen oposiciones nacionales. Es decir, no hacen. Claro que no. Ahora lo que hacen es, ya no tienen catedráticos y titulares, quedan los antiguos, quedan los que lo que tenían nivel, ya lo convocan, entonces los llaman de otra cosa, profesor agregado, etcétera, para poderlo chanchullar, porque todavía en lo que son habilitados, yo me habilité, por ejemplo, en un área de conocimiento donde estaba controlado por alguien que he criticado mucho desde aquí, que es Luis López Guerra. Sí, Guerra, el peor enemigo de España de la doctrina. Pero por ejemplo, la gente de él, ¿sabes? Debieron, no tuve ningún problema. Es verdad que, hombre, siempre he intentado no hacer cosas raras, ¿no? Es decir, en la vida siempre
la tentación del mal pasa por delante tuyo y no hay que cogerla, ¿no? Pero sí que es verdad que la universidad, yo me gusta defenderlo, hay muchísima gente vocacional que trabaja muchísimo, los alumnos, y luego esto de los másters, que es un tema complicado. Yo era muy crítico hasta que hace unos años me invitaron a una universidad, es igual, ¿no?, a ser el padrino, que igual os ha pasado, te invitan, ¿no? Y de golpe empiezan a hablar máster en mecánica de no sé qué, ¿no? Entonces yo pensé, de golpe me dio un... Y entonces iba acercando a la gente y pensé, estos gente han hecho cursos de mecánica especializada, claro, de ruedas y tal, y se les da un título que no tiene mayor valor que su satisfacción personal. Y engordar el currículum. Y gente humilde, dicho con todo el respeto, que nadie se lo tome a mal, ¿no? Que no habían podido ir a la universidad. Yo he tenido la suerte de poder ir a la universidad con el esfuerzo y sacrificio que todos hemos hecho más o menos, ¿no? Y en cambio no cambié mi opinión de los másters, te lo digo honradamente. Pero vamos a ver, ahora estamos ante otra cosa que es distinta. O sea, yo recuerdo, porque además lo discutí la última vez que estuve aquí, Cristina Cifuentes, todo ese rollo patatero del LGTBI, HIJK, LMNA, es decir, por un lado mantiene los impuestos bajos, que es lo esencial de la Comunidad de Madrid, lo que la pone por encima de las demás, pero por otro lado, muchas de las cosas de exigencia educativa que había puesto Esperanza Aguirre han desaparecido. Han desaparecido, o sea, no es que estén bien o mal, es que han desaparecido. ¿Por qué? Porque te enfrentabas a los intereses creados de los sindicatos de estudiantes, de profesores, de fregatrices, de todo el mundo. Y claro, es más fácil ponerse de perfil, pero claro, te pones de perfil y después se te lleva la corriente. Pero ayer, de verdad, viendo a Casado explicar con 27 papeles el máster, pero van a decir, mire, esto es un máster, mire. Yo esto hago con su máster y ahora pruebe usted el bachillerato, déjeme ya de máster y vamos a hablar en serio. Un poco triste, porque Pablo, que es una persona trabajadora, seria, y además, claro, cuando se dice la Universidad del PP, es que esto es una persecución por motivos ideológicos. Yo, si fuera el rector, pondría pies en pared. Oiga, mire, es que aquí, si quiere usted, le cuento la gente que hay de izquierdas buena, que ha hecho sus acreditaciones, etcétera, etcétera, que está saliendo en la tele y tal, que son de izquierdas y no han tenido ningún problema en la Rey Juan Carlos para ser catedráticos. Es que ahí ha estado Rafael Simancas de profesor asociado. Eso es un delito grave. Está una persona que yo tengo mucho cariño, que es Lisabeski, ¿no? Cafarel también está, ¿no? Lisabeski, ¿no? Está Cafarel en la Sí, Cafarel está allí, es decir, hay un montón de gente. Pero tenéis lo peor. No lo peor ni lo mejor, son gente que se ha acreditado, hay mucha gente que se dice así, En periodismo, por ejemplo, yo no conozco, mira, en periodismo, que están en Fuenlabrada, y esto me causará problemas, se enfadarán conmigo, pero me es igual, yo creo que hay que decir la verdad, no conozco ni un solo profesor de derechas, ni uno, ¿eh? Es decir, mira que hay profesores por allí y tal, seguro que no. Hombre, es que entonces no, es que si no prosperas. Cuidado, claro. Y son muy buenos profesores, te lo digo, yo los voy a defender, aunque ideológicamente yo no coincida. Por tanto, eso al final te estigmatizan diciendo, la Universidad del PP. Oiga, perdón, del PP. Quiere decir que los pocos del PP que quedan los van a echar. Hay gente del PP, hombre, ya les gustaría echar, porque, claro, y luego yo lo que digo siempre, el otro día lo hice en La Sexta, ¿no?, que llevé todas mis últimas publicaciones, que no conoceréis, pero es mi vida académica, ¿no? Entonces las puse allí, además editadas por Dickinson, que es la mejor editorial. Bueno, esa humillación para Ferreras, que no sé si terminó algún... Era La Sexta Noche, no. Y entonces los dejé allí un poco para poner de manifiesto, no por ego personal, sino que se nos analice en función de nuestro currículum, que digan, oiga, Maruenda está acreditado o no para dar clases. La verdad es que el relato que hacemos y que podemos seguir haciendo durante horas y días nos lleva a la misma conclusión. Ojalá este desgraciado asunto que nos ocupa desde hace 10 días permita alguna mejora en la estructura de esta universidad, desligada de la empresa, desligada de la vida española, desligada de la nación, donde las familias que han tenido un mérito muy familias humildes han llevado a sus hijos con la sanísima intención de escalar puestos en la escala social, Jesús, pero que luego se han convertido en fábricas de parados. Y algo habrá que hacer con esto. Mi resumen es esto. Algo habrá que hacer con la Universidad Española. Hemos estudiado con becas en la enseñanza media franquista. Yo desde los 10 años estuve interno, gané una beca. Hice el examen, es que claro... Hice en colegio público, aunque pienses que soy millonario, mi padre me mandó a un colegio público. Es una persona, sí, pero reconoce que tiene más mérito de un pueblo perdido en la Sierra de Teruel. Eso sin lugar a dudas. Tiene más mérito. Pues yo a los 10 años me examiné de beca, de ingreso y de matrícula de honor de ingreso. 3 exámenes, oye, por supuesto, encantado de la vida. Y estaba encantado, porque era salir del pueblo y empezar a ganarse la vida.
la exigencia que había en la enseñanza media en los 7 años del bachillerato completo era absolutamente extraordinaria. Sí, señor, eso lo ratifico. Pero extraordinaria. Yo encima tuve la suerte de tener a Bordeta, a Sanchís, que en materia de letras entonces, bueno, es que no lo tenía ninguna universidad española el nivel que teníamos en el bachiller de Teruel. Oye, yo iba a un instituto, pues admiro tanto a los profesores de instituto, yo iba a un instituto que es la público clave. en Gerona. Es la clave. Mi padre me mandó a Gerona, un colegio, decidió que tenía yo que empezar a sufrir un poco, y la verdad es que nunca se lo agradeceré bastante. En el instituto teníamos unos profesores maravillosos, ¿no? Muy exigentes. Era el instituto público. El Jorge Manrique de Palencia era excelente. Sí. El nivel del profesorado en el Jorge Manrique de Palencia era extraordinario. Era una oposición de profesor de instituto, de catedráticos espectaculares. Pero también os quiero decir que en la Rey Juan Carlos, por eso hay que también intentar ser justo. Esto afecta a un instituto que yo insisto, lo conozco muy bien, porque no sus tripas, ¿no? Aunque soy patrón, como otros 40 catedráticos y profesores, ¿no? Que está en mi pasillo además, ¿no? Entonces, yo no entiendo muy bien, y mira que conozco al director, a las profesoras y tal, yo no entiendo muy bien el lío que han montado tan espectacular con todo esto. Es decir, no salgo de mi asombro, ¿sabes? Y lo he comentado con otros catedráticos. Pues espera, porque ya hoy el hombre de confianza en materia informativa, bueno, evidentemente, ¿de dónde viene preescolar? Que es el tío que con su padre en más tertulias de la televisión española ha estado en los últimos años. 10 años, contado. Ha ganado fortunas, él y su padre. Viene de Roures, es el director de Público. Pero o sea, es la extrema acabaron izquierda. Fatal, te lo digo. Bueno, acabaron fatal, pero el uno se llevó una pasta y el otro también. Claro. Para ser justo. Yo me peleo cada semana como gato y perro. Mira, eso te pasa por ir a sitios que no deberías. A mí me encanta ir a los sitios a pelearme. Perderás tu alma. Pero la cuestión de fondo, o sea, estamos en una crisis nacional brutal y estamos discutiendo si estaba bien terminado o no el máster de Cristina Cifuentes. O sea, tenemos un golpe de Estado en Cataluña. Tenemos hoy el terror callejero en Cataluña, que es hoy un asunto de debate en la prensa. Sí, pero ese máster es que desde el primer momento lo han enredado tanto. Yo me he perdido, no te lo digo irónicamente. Tú me también ves que pongo cara seria. Yo ya llega un momento que cuando sale el tema, yo digo, oye, yo confío en el director del instituto, es un catedrático con 6 sexenios, confío en la gente que ha firmado un certificado, que es algo muy serio, ¿no? Confío en la presidenta de la comunidad, aunque ahora me lleve mal, es público y notorio que nos hemos distanciado después de haber sido amigos, ¿no? Y consultora de gabinete, pero eso no tiene nada que ver. Digo, confío en ellos. Luego, claro, el lío era peor de lo que uno podía imaginar. En fin, el problema, Federico, es que ella lo ha hecho muy mal. Es que ella no ha dicho la verdad. Es que ella no ha dicho la verdad. Yo creo que no ha dicho la verdad. ¿Sabes que yo creo que ella no sabe la verdad? Y si el primer día acepta la triquiñuela, no hubiera pasado, seguramente rompe el papel, el máster y dice, mire, su máster, pero a ver, ha ido de mentira en mentira, pues la ha pasado. Y luego ayer Casado le dio la puntilla, cuando saca sus papeles. Sin olvidar al jefe, que ya ni la nombra, solo 24 horas después de haberla ovacionado en Sevilla. Bueno, Colacel. Colacel, Federico, ¿se lo vamos a enviar a quién? ¿A quién se lo mandamos hoy? Vamos a ver. Pues vamos a ver, a los que buscan alquiler en España, porque vamos a hablar de alquiler. Y además vamos a tener al de Idealista. Sí. Porque lo que se está produciendo en Madrid, como no se construye, es un boom del precio de los alquileres que afecta precisamente al precariado intelectual. Bueno, está pasando en esas parejas que buscan cómo colocarse. Claro, son 38 años, ya 2 niños, no vas a estar viviendo siempre con los padres. Ahora tendremos en algún momento tiempo hay que salir. de comentarlo, pero nos acaban de pasar de Idealista precisamente los datos del último trimestre del año. El alquiler de la vivienda en España ha subido un 8,8% en el primer trimestre de este 2018. En toda España. En algunos puntos como, por ejemplo, Valencia, como por ejemplo Tenerife, creo recordar, o Sevilla, el 16%. Claro, el 16%. Eso en un año. Bueno, pues ahora lo vamos a los 2 o 3 abordar. Años, te ha sido al 40%. Así que a todos aquellos, los que quieren alquilar y los que alquilan, que también tienen sus problemas, Colacel. Porque te regenera por dentro, porque se nota por fuera, porque tiene ácido hialurónico, el hidrolizado, que hay que llevar la vida a lo mejor en Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, como hay tantísimo ladrón, y no en las universidades necesariamente, bueno, Securitas. Securitas no vale con que nos digan que estamos seguros, tenemos que comprobarlo. Por eso en Securitas nos demuestran gratuitamente cómo funciona su alarma. Si queremos saber precisamente cómo funciona o tener más información, el teléfono habitual, el 900-130-900. Y el Corte Inglés, Vamos Elia. a la playa. Calienta Sí, el sol. chibiribiri, Hoy no, pero calentará. Sí, va a calentar. Calentará. El cambio verano del clima siempre climático consiste que en invierno hace frío y en verano calor. Gran cambio. Gran cambio, eso ha sido así toda la vida. Bueno, bañadores de mujer de la marca Énfasis, 18,95, 20% tenéis vosotros en los bañadores, y los niños, pues 9,99. Más cosas, bolsos reversibles. Esto es muy divertido, porque un día me pongo un color, otro de otro. 29,95. Tal y como está el PP, pues necesitan un fondo naranja Ahí está. y una vuelta azul. Hoy me pongo de azul, hoy de naranja. Claro, pues azul y eso es. naranja, que además pegan bien, le das la vuelta al Y eso y barato, que yo barato. siempre de... No, yo siempre de... 29,95, ya digo, barato, barato. Perfecto. Es La Mañana de Federico. Bueno, hoy va a llover en tu comarca natal, va a llover sobre el campo del Barça. Y va a llover en Gerona, en general. Es decir, Tractoria hoy va a estar anegada en lluvia. Tabarnia algo menos, pero también va a llover. Porque hoy llueve en el nordeste, igual que ayer llovía en el noroeste. ¿Por qué? Porque vienen donde vienen las borrascas, como de costumbre. Sigue nevando a partir de 1000 metros. O sea, que tu provincia y la mía, la mitad nevaditas, ¿eh? Ayer gran nevada en Tierra de Campos, en plena autovía Palencia-Santander. Pues, pero a la altura de Fromesta. Esta mañana, cuando yo venía para acá, que no eran las 7, yo no sé ni qué hora es, porque no han puesto las calles, estaba nevando en mi pueblo. Yo lo veo todos los días. Y además he visto nevar, y va a nevar todo el día y toda la noche hasta las 6 de la mañana, que se acababa la información. O sea, pero el sábado hay sol. De manera que si tú quieres ver una cosa bonita, te vas el sábado, que ya está todo nevado, circulando muy bien, las carreteras de tiempos de andar son estupendas, sí. Entonces se llega divinamente. Oye, y la nieve con sol es un espectáculo. ¿Cuánto tardas de aquí a Orihuela? 3 horas. Ah, pues no está bien. No, y además pasas por Albarracín, conoces gente muy bien, gente que habla muy bien, un muy buen español. A mí me encanta porque yo puedo llegar hasta la frontera catalana. Llegas a Molina. Llego a la frontera catalana y ya me insultan, ¿no? Claro, por eso, pero por eso tú coges eso de Barcelona, sí. Pero te vas por Alcolea, Molina de Aragón, y si quieres ya vas o por o bien por, si no vas por el Pobo, vas por Checa y Orea, entras directamente por Guadalajara a mi pueblo. Allí ves la Virgen del Tremedal, que está en su monte y hace milagros. Hemos hablado tanto de Orihuela del Tremedal que tengo que ir, de verdad. Voy a ir te solo. Voy a llevar, además tienes tu casa, que es la mía, o sea, en fin. Además la de libros que tendrás ahí dentro, me encanta. Tengo una biblioteca sobre todo de novela policíaca y de novela del 19. De novela policíaca, pues a lo mejor tendré 1500 libros, como te gustan a ti. Sí, me encantan. No, ahí tienes para leer todo lo que quiera nevar. Bueno, pues ahí tienes tu casa, 5 grados tenemos en Madrid, nos vamos a ir a 10 o 12, a lo mejor 13, no, mal número, dejémoslo en 12, ¿verdad? Máxima, Santa Cruz de Tenerife 24, mínima 2 bajo cero en León. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana, pero se me está haciendo eterna, como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta Eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 amanece unas décimas en negativo, se deja un 0,37% en estos primeros compases de cotización, entre 0,37 o 0,25, ahí se está moviendo en 9.729 puntos. Dicen los expertos que la resistencia importante está ahora mismo en los 9.800. Vamos a ver si consigue conquistar esta cota a lo largo de la jornada de hoy. Parece que sigue moviéndose dependiendo de las declaraciones de Donald Trump y de su enfrentamiento con Xi Jinping, pero bueno, en el mercado siempre nos gusta decir que los analistas ven algunas corrientes, pero al final son los inversores los que con sus decisiones bueno, pues deciden hacia dónde va la bolsa. Muy bien, noticia de interés general de la ONCE, una de las mujeres que yo más admiro y amo y adoro y aprecio y venero, Françoise Hardy. Y con toda la razón, porque Françoise Hardy, que es uno de los mayores iconos de la música francesa, ha sacado un nuevo disco a sus 74 años y mientras lucha contra un cáncer que hace años pensó que sería su fin. Pues no, ella resiste y 6 años después de su trabajo anterior, el nuevo álbum se titula Personne d'autre, contiene 11 temas y ya se puede ver el videoclip del primer single, Le Large, una balada melancólica en la que ella canta que mañana todo irá bien, que todo quedará lejos y que será entonces cuando eche el vuelo. En el vídeo que ha realizado el director francés François Ozon, en blanco y negro, podemos ver imágenes de la Françoise Hardy de los años 60 y 70, pero también a la de ahora, a la cantante de 74 años, bellísima, elegantísima, con sus arrugas muy bien llevadas y con el pelo blanco y maravillosa, como es ella. Bueno, por cierto, tiene un primer tomo de memorias maravillosamente escrito, porque todos estos, los pop, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, todos eran de derechas, odiaban a los pobres de izquierda, que era la generación anterior y posterior, y además como venían del pueblo de verdad, pero tiene, y presumían de escribir muy buen francés, de baccalauréat, y además es verdad que escribe muy bien, pero su primer libro de memorias, que se llama Le Désespoir des Singes, que es un árbol que se llama la desesperación de los monos, porque tiene muchos pinchos y los monos no se pueden agarrar. Yo cuando estaba en Barcelona era de Sylvie Vartan. ¿Qué cosa tan elegante, tan elitista? ¿Qué cosa nos parecía a los que veníamos del campo de España? Nos parecía el no va más. Tú lo que querías con Sylvie Vartan, ya sé lo que querías con Sylvie Vartan. Sí. Pero Planeta podía traducir al español porque es un libro extraordinario contando su vida, que es apasionante. Hay 2 libros, la historia de Sylvie Vartan contada por ella y la de Françoise Hardy, que son impresionantes, porque es cómo salen los yeyé, que es una cosa que se inventa incluso el nombre en Francia, que es una vida de gente que viene totalmente de las afueras. Esta es una hija natural. Johnny Hallyday era un hijo de un colaboracionista que se cría en un circo. Sylvie Vartan viene huyendo del comunismo de Bulgaria. O sea, es una vida absolutamente fascinante. Y es un libro muy bueno y se llama así. Si lo traducen, a traducir no me puedo poner porque estoy con el comunismo, no me caben los muertos. Pero yo le hago el prólogo. No, de verdad, o sea, es que es un libro extraordinario, parece un libro gordo, no me voy a poner a traducirlo. Le Désespoir des Singes. Después de avisar a tu hija de que es radio. Bueno, vamos a ver. Hoy hay un informe en Libertad Digital, Manuel Llamas, Domingo Soriano, bienvenidos, sobre el problema del alquiler, la vivienda de alquiler, el boom del alquiler. Estamos hablando además, pues lo que estamos hablando del precariado intelectual, que es también laboral, porque como todo el mundo en España nace al lado de una universidad, que prácticamente si no tienes título es porque no has cruzado la acera, pero luego no te sirve de mucho. Y por lo tanto hay un problema grave, que hay mucha gente que tiene 30 y tantos años y sigue viviendo con los padres porque no hay manera de que se paguen una casa. Y en España siempre se ha ahorrado comprando casas. Pero el alquiler que se impone, en España antes de la guerra, lo normal era vivir de alquiler, como en el resto de Europa. Es después, cuando la gente hace su hucha, y hace bastante bien, en España, haciéndose propietario de una casa, si puede de 2, etcétera. Pero en estos momentos, ¿cuál es la situación base? Es decir, hay una explicación para lo que a veces es una percepción psicológica, probablemente ha empezado antes, el boom del alquiler.
Pues la verdad es que llevamos meses escuchando la palabra burbuja en los precios del alquiler, y a mí me gustaría aclarar un par de conceptos. Para empezar, el término burbuja se refiere a que cualquier activo está sobrevalorado, y está sobrevalorado en función de los fundamentales de ese activo. Es decir, es una sobrevaloración absolutamente irracional e insostenible, que eso fue lo que experimentamos la pasada década con la burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria que era impulsada por un crédito absolutamente gratuito y fácil para todo. Y político. Y político, porque claro, era una burbuja hinchada por políticos y por banqueros centrales. ¿Hay una burbuja del alquiler en España? A mí lo primero que me gustaría señalar es que hay que ver el panorama de forma con un espacio temporal amplio. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado durante la crisis? Desde que estalla la crisis en el año 2008 hasta la actualidad. Pues si vemos todo este periodo, observamos que, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, que son los centros neurálgicos donde más ha subido el precio del alquiler, pues tanto en Madrid como en Barcelona los alquileres bajaron entre un 20 y un 25% entre el año 2008 y el año 2013. Y desde el año 2013, con la recuperación económica, es cierto que se ha recuperado. Sí. Y se ha recuperado y ha aumentado de forma sustancial entre un 30 y un 40%. Pero la realidad a día de hoy es que, por ejemplo, en Barcelona los precios del alquiler el precio medio del alquiler es un 15% superior al del año 2008, y en Madrid hasta un 12% superior. Pero es decir, antes de que empezara la crisis. Antes de que empezara la crisis. Es decir, está un poco por encima del momento máximo de auge inmobiliario, cuando la economía iba como un tiro y cuando no había crisis, año 2006, 2007. Y esta subida, entre el 12 y el 15%, como estoy comentando, es sin descontar la inflación. Es decir, que en realidad estamos en precios similares a los que existía antes de la crisis. ¿Esto qué significa? Significa que se ha recuperado el mercado del alquiler en Madrid y Barcelona. Pero si luego vemos el mapa general de España, observamos que en 2 de cada 3 provincias, en 2 de cada 3 ciudades españolas, en el 75% del país, el precio medio de los alquileres todavía está muy lejos de las rentas alcanzadas en el año 2006-2007. Por lo tanto, primera idea, el auge del alquiler va por zonas. Segunda idea, el auge hay que verlo, o esa subida tan sustancial que han notado muchos en los últimos años, hay que verlo con una cierta perspectiva temporal. Entre el año 2008 y el año 2013-2014 vimos bajadas muy pronunciadas, y desde entonces, los últimos 4 o 5 años, hemos visto subidas muy pronunciadas, pero en realidad el nivel en el que estamos ahora es similar al que estábamos antes. Exacto. Y no era Domingo Sereno, y no era caro ya entonces. Sí, no, a ver, en Madrid y en Barcelona yo acotaría, esto básicamente es un problema de las grandes ciudades, ¿no? Pero en las grandes ciudades sí que empieza a ser un problema, porque hay mucha gente, sobre todo esa sensación de estoy en mi casa pagando 800, 900 euros, llega el casero y me dice te pongo 500 euros más de subida, y eso está ocurriendo relativamente habitual. Entonces ahí hay muchas, por ejemplo, según el último informe de pisos.com, por ejemplo, nos da que Madrid ha subido un 22% el precio de alquiler en el último año, que es mucho. Es cierto que en 2013-2014 los precios estaban muy bajos, pero ya se han recuperado incluso más. Hay muchas cuestiones. Fundamentalmente esto es por salida, yo creo que es una cuestión de la salida de la crisis, es decir, se ha recuperado el mercado laboral, hay muchísima más gente que está demandando pisos en alquiler, y antes, cuando se recuperaba el mercado laboral, lo que se recupera, normalmente lo que subían más eran los precios de venta. La propiedad. Pero hay una mezcla de cuestiones que hacen que no. Para empezar, mucha de esa recuperación del mercado laboral, sobre todo entre la gente joven que tiene mejores sueldos o que ha encontrado un empleo por fin, les da miedo a la hipoteca, está demasiado cerca en la burbuja de principios de los 2000. No tienen dinero para pagar la entrada de la hipoteca, que eso es muy importante también. Claro, tienes unos ingresos y tienes dinero para irte a una casa algo mejor o para irte a casa de tus padres, pero no tienes dinero para pagar la entrada de la hipoteca. Entonces, todo eso hace que haya una enorme presión en las grandes ciudades, porque además, claro, se está recuperando el empleo, incluso llegan miles de personas cada mes a Madrid y Barcelona buscando trabajo de provincias que... Bueno, y huyendo de trayectoria. Sí, entonces, y eso no ha hecho más que empezar, ¿eh? Entonces presionan. Entonces... Junto a eso, ahí hay un problema, digamos, de demanda, que yo creo que en el corto plazo es difícil de resolver, y el problema es que no hay, y no parece que lo vaya a haber, una solución que suele ser de oferta. Es decir, los ayuntamientos tienen muy restringida y dificultan mucho la capacidad de entrada de nuevos pisos, que es lo que haría que se... Y la construcción. Bueno, Fernando Encinar es cofundador de Idealista,
que es, yo no tengo la cosa de los pisos, mi mujer sí, yo creo que esto es una de las diferencias biológicas de los sexos. Que levante la mano quien no se ha comprado el piso a través de Idealista.com. Bueno, pero hay una cosa, que es gustarte ver pisos aunque no tengas idea de comprarlos. O sea, esto es como llegar a un sitio y llega el hombre y compra lo primero que ve, se lo lleva. Y la mujer vuelve, dice, bueno, volveré a ver si me lo compro. Esto es una cosa que es así. Pero Idealista, es verdad, es como un escaparate. Yo no he cogido ese vicio, pero conozco a mucha gente. Claro, como es gratis, no es como el bingo que cuesta dinero, pues entra en Idealista y va viendo pisos. Sí. Yo ahora, mira, ves, ahora podría tener la curiosidad. ¿Y cómo está en Teruel, verdad? Pues yo siempre me acuerdo, está mis paisanos y tal. Y en Molina de Aragón, ¿cómo estará aquello? Con el frío que hace. Bueno, hace, como decían de... Teruel sigue bajando, por cierto. ¿El precio? Sí, un 3% casi el último año ha bajado el precio del alquiler en Teruel. Habrá que ver... Habrá que irse allí. No, perdona, enseguida me iré, pero aparte que Teruel ha mejorado muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. Don Fernando Encinas, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, desde Idealista tienen ustedes, digamos, la atalaya perfecta, una enorme cantidad de datos que algunos los tendrán ustedes y otros pues los querrán dar o no dar, pero tienen todos los días una avalancha de información, por peticiones, por lo que ven que realmente se vende, el tipo de piso que se vende, el que no se vende. Últimamente se dice, cuando alguien ahorra algo, poco, porque Montoro deja poco para el ahorro, que hay que comprar pisos pequeñitos, de un par de habitaciones, que puedas vender a los que acaban, a los que huyen por fin, o dejan en paz a sus padres y se van con el niño y medio, que es lo que tenemos, un niño y un tercio, un niño, 38, que es lo que damos de sí en España, buscando un piso de 2 habitaciones y en una zona que no sea céntrica porque hay mucho ruido y que no sea tampoco residencial porque no se puede pagar. Esa idea general de que invertir en eso es razonable, ¿está bien pensada? ¿Obedece más bien a estos mitos que se crean tanto al entrar como al salir de las crisis? Bueno, en primer lugar, permíteme que os agradezca el que nos deis la oportunidad de poder comentar el tema del alquiler, que para nosotros es un tema muy relevante. Efectivamente, y comentarte, Federico, que Idealista es un vicio muy barato, o sea que es muy barato y realmente no crea adicción, o sea que en cualquier momento es cuestión de cogerse el móvil o el iPad. Pero retomando el alquiler, nosotros llevamos 18 años apostando por el alquiler, porque de hecho Idealista nace de la frustración, de la necesidad de los que fuimos fundadores, de buscar vivienda para alquiler. Y es verdad que ha habido un cambio brutal a partir de la crisis de cuál es la percepción respecto al alquiler. Hasta 2008-2009 hay que tener en cuenta que casi el 90-92% de los españoles eran propietarios de la casa donde vivían, y es a partir de 2010, 2011, 2012 cuando, por una serie de elementos, muchos de ellos comentados ya por Domingo y comentado por Manuel, se empieza a producir un cambio respecto a la percepción del alquiler, también por 2 medidas que tomó Zapatero en la segunda legislatura y 2 medidas que tomó Rajoy en su primera legislatura, que de alguna manera pusieron de moda el alquiler. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que en las grandes ciudades, que es donde se mueve realmente el mercado del alquiler, es un mercado que ha pasado a representar en torno al 24-26%. Todavía estamos muy lejos de esos países como Austria o Alemania, donde prácticamente son 50-50. Y de tiempos de la República, porque antes de la Guerra Civil, que se destruyeron tantas casas, era muy corriente vivir de alquiler. O en los años 50, más del 80% de la población en Barcelona o en Madrid vivía de alquiler. Es que basta hablar con la gran emigración, primero fue de alquiler y luego ya iban comprando su casa, claro. El alquiler durante los años 50, por estos motivos que estamos hablando, era lo habitual en las grandes ciudades. A partir de la aprobación de la ley de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en 1964, que se genera en aquel momento algo que posteriormente, años después, se llamará renta antigua, es donde empieza a haber eso, junto con la promoción de la vivienda social durante los años 60, hace que lleguemos a unos niveles literalmente raquíticos, en torno al 8-9% a finales de los años
años 90. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido un montón de elementos que han hecho cambios legislativos, cambios sociológicos y también esta nueva migración que estamos viviendo silenciosa de mucha gente de toda España que está moviéndose a las ciudades donde se está generando empleo, pero también una migración internacional. Por un lado están volviendo muchos de los inmigrantes que se fueron al comienzo de la crisis, que tienen ya tarjeta de residencia y están volviendo a esos mercados que ya conocen, y en segundo lugar tenemos una migración de vuelta. Muchos españoles que se fueron durante la crisis están volviendo, pero no vuelven a sus ciudades de origen, sino que vuelven a las ciudades donde encuentran empleo. Pensemos en, por ejemplo, gente de Galicia, Castilla y León o Andalucía, la Comunidad Valenciana, que están volviendo a Madrid, a Barcelona, que es donde se encuentra el empleo. Todo esto está empujando... esto es muy interesante porque están saliendo, y es verdad, yo como pertenezco a esas zonas, que es de la auténtica desertización interior de España, porque además la supervivencia sobre el terreno, en la crisis la gente se aferró a la familia y al terruño, y ahí digamos que se acoquinó, se hibernó. Pero en el momento en que parece que se vuelve, se descubre que toda esa parte de España no está preparada para competir económicamente y sobrevivir, y está habiendo una segunda migración en los mismos lugares que ya migraron en los 60, 70, que es absolutamente espectacular. Pero en los últimos 3 o 4 años es que hay pueblos que han perdido 2/3 de sus habitantes. Claro, toda esa gente está en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, normalmente al lado de donde están sus familias, ¿no? Sí, estamos viviendo una reedición, una actualización de la España vacía. Es España que en los años 50 o 60 migró de pequeños pueblos de aldeas a las capitales de las provincias. Ahora lo que está ocurriendo es que esa migración llega a las grandes capitales. ¿Qué ocurre? Que todavía no tenemos datos oficiales porque los censos se hacen siempre al comienzo del primer año de cada década. Es decir, el próximo censo estará en 2021, los primeros resultados se verán en 2022, 2023, y ahí es cuando probablemente haya cambios en muchas planificaciones urbanísticas de las grandes ciudades, porque descubriremos la cantidad de personas que han llegado de manera silenciosa, que en algún sitio tienen que vivir. Y lo que está ocurriendo es que esa migración, tanto nacional como internacional, está llegando a las grandes ciudades, y lo que hace es alquila. Lo primero que hace es encontrar una vivienda en alquiler. Claro. La buena noticia es que frente a hace 15, 18 años hay un enorme parque de viviendas en alquiler. Madrid, por ejemplo, es la tercera ciudad de la Unión Europea con más producto de alquiler en oferta. Barcelona es la quinta, que comparado con los stock de hace 15, 18 años, realmente es un cambio enorme. Lo que ocurre es que la demanda sigue siendo mucho más fuerte. En cuanto a la oferta, es una oferta de más calidad. Antes prácticamente se alquilaba esa vivienda que se heredaba, que se amueblaba con lo que sobraba en la casa del propietario. En estos momentos, la cantidad de inversores que están entrando, que están moviendo su dinero de los bancos donde no les produce nada a viviendas que, como decías antes, son viviendas de 2 dormitorios pequeñas que se reforman, que están que salen al mercado en muy buen estado y que encuentran y que cumplen con una demanda que cada vez es mayor. En cuanto a precios, cuando al comienzo creo que era Manuel que hablaba de la burbuja, yo coincido con él en que no podemos hablar de burbuja en el mercado del alquiler. Es un sinsentido. La burbuja es cuando él bien decía la subida irracional y que no se van fundamentales de que algo sube, en este caso las viviendas suben porque suben, que es lo que ocurrió durante la burbuja, que los precios subían porque subían, y que básicamente era gente que invertía, es decir, que compraba en ese caso viviendas porque pensaba que las podía vender por encima del precio más adelante. Es lo que hemos vivido hace unos meses, por ejemplo, con el Bitcoin. El Bitcoin subía porque subía, y básicamente era gente que compraba Bitcoin porque pensaba el lunes, porque el viernes pensaba que lo iba a vender más alto. Esto en el mercado del alquiler no se está produciendo. De hecho, los datos que tenemos en Idealista, que estamos sacando en estos momentos sobre la subida de precios del alquiler en el primer trimestre, lo que reflejan es que en las grandes capitales, tenemos por ejemplo Barcelona o Madrid, el precio del alquiler no solamente se está ralentizando. Barcelona en el primer trimestre, de hecho, cayó de precio, tuvo una caída, se mantuvo en un 0,8, pero en el interanual ha tenido una caída del 2,7, y en el caso de Madrid estamos hablando de una subida interanual, es decir, de 2018 versus 2017 de un 7%.
y en el interanual de un 2. Es decir, los precios llega un momento que los propietarios entienden que no pueden seguir subiendo lo que piden por sus casas porque no encuentran el inquilino. Fernando, te quería preguntar una cosa a Jesús Cacho. Sí, aparte de Fernando, yo creo que se han producido cambios sociológicos muy interesantes que afectan a la vivienda y a la forma que tenemos de vivir. Aparte de los divorcios, las parejas singles, bueno, más del 50% de las parejas españolas se han divorciado. Hay un fenómeno que a mí me parece interesante y que no sé si lo habéis detectado hasta qué punto. El tema de los cambios laborales, las pérdidas de empleo, está haciendo de verdad al español más proclive al cambio de residencia, al cambio de ciudad y por lo tanto también al alquiler. Yo creo que el español que es más proclive al cambio de residencia es el que ya lo hizo, es decir, los que durante la crisis no les quedó más remedio o vieron que la salida para encontrar empleo era irse, por ejemplo, de España, era irse a países centroeuropeos, es el que tiene más facilidad para moverse. El que durante la crisis, ni siquiera en la crisis tuvo esa pulsión de moverse a otra ciudad, no es el que está ahora mismo generando demanda dentro del mercado del alquiler. En todo caso, aunque es verdad que hay un profundo cambio sociológico en la mentalidad, por ejemplo, de mucha gente por debajo de los 30 años, que quizás hace 15 o 20 años hubiera sido, oye, lo primero que hago es comprarme una vivienda y ahora alquilan. Y mi experiencia cuando tengo reuniones con gente por debajo de 30 años que están alquilando es que digamos el impulso o la aspiración de al final acabar comprando una vivienda permanece. O sea, yo creo que no deberíamos confundirnos esta idea de que hay como una moda colaborativa y de compartir todo, porque hay mucha gente por debajo de 30 años que está o bien compartiendo piso o que está viviendo de alquiler. Cuando hablas con muchos de ellos, su aspiración es acabar teniendo algo de ahorros para comprar una casa o un segundo aspecto. A partir de 1985 la natalidad en España cae a la mitad, la demografía cae a la mitad, por lo que muchas de las parejas que en estos momentos tienen menos de 30 años, uno de los dos miembros de la pareja es hijo único o hija única, con padres que pueden tener algo de patrimonio inmobiliario, 1, 2 o 3 viviendas. Con lo cual me estoy encontrando con muchas parejas jóvenes que realmente alquilan porque tienen la tranquilidad que en algún momento, digamos que esa vivienda en propiedad les va a caer. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Encinar, por las muchas cosas que nos has contado. Es verdad que está cambiando, ha mutado toda la sociedad española, pero de una manera como pasa en España. Aquí es que cambiamos más que nadie a una velocidad tremenda y la gente dice que España es un país nada estático. España es un bolero, aquí no paramos de movernos, un paso doble. Pero la economía española es muy dinámica, ¿no? Y la sociedad es mucho más dinámica de lo que parece, de negocio, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo, un familiar, más que amigo, que es lo que invierte en cambios locales, y yo le pregunté, ¿por qué no alquiler de pisos, no? Es decir, que cada uno va encontrando, y tengo otros amigos que se dedican a comprar apartamentos pequeñitos para alquilar. Oye, Fernando, aunque yo sé que esto es una reserva, pero Maruenda no se habrá hecho socio de Idealista. Es decir, con todo lo que gana en las tertulias no habrá comprado acciones, no creo que tenga yo dinero para comprar acciones. No se habrá hecho socio de vuestra empresa. De momento no, pero vamos, yo creo que la rentabilidad que está ofreciendo ahora el mercado es como para mirarlo. ¿Verdad? Pues es Idealista, a mí me gusta mucho. Yo soy de los que, no siendo mujer, me gusta mirar, me divierte muchísimo. ¿Ves? Ya está en la línea. Bueno, muchas gracias, Fernando Encinar. Un placer. Bueno, hacemos una... Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida va a venir Vanessa porque estamos recibiendo muchas llamadas. Y entonces entramos en la parte más técnica. Hoy hay un gran informe en Libertad Digital sobre estos aspectos, que en lo fundamental coincidís con lo que ha dicho Fernando Encinar. Quiero decir, el problema no es que las cosas no estén claras, el problema es que no se cuentan claramente. Exacto. Pero si las cosas están claras, lo que ha dicho, y él está en el alquiler. La gente lo que quiere es comprar su vivienda. La gente apetece la propiedad siempre. Y además esa es la base de la estabilidad de una sociedad, la propiedad. Pero claro, es la primera vez que yo oigo que como hay tantos hijos únicos,
saben que más tarde o más temprano esa propiedad ya la tendrán. Yo creo que es más en la zona del Mediterráneo, porque si te vas al norte de Europa o Inglaterra, es un tópico recordarlo, el alquiler es impresionante. Te vas a Alemania, hay grandes corporaciones que se dedican, tienen decenas de miles de pisos. Pero una de las bases por las que la sociedad española sobrevive a las crisis, porque la base de la propiedad, que es la vivienda anclada en la familia, es muy fuerte. Somos pequeños propietarios, más del 80% de los españoles tiene una vivienda en propiedad, más del 15% tiene 2 o más viviendas en propiedad, y en cuanto a lo que comentas, Federico, ahí ya se ha bautizado esa generación, se llama la generación tortuga, porque viene con la casa puesta, o sea, pues con la casa que va a heredar de sus padres. Que es lo que quiere, con lo que quiere acabar Podemos, volviendo a la renta antigua. Exacto. Pero y claro, quedándose los pisos vacíos la administración. Claro, pero si ellos pudieran volver a los visigodos, volverían. Barcelona, la caseta y al Hurtet, ¿no? Es decir, el gran lema de la Segunda República era esta idea de tener una casita y un pequeño huerto en las afueras de Barcelona, y ahí muchísima luego gente... llega un concejal socialista y te lo recalifica. Eso es otra cosa. Y te haces un chale. Es la mañana de Federico, con Federico. Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van hoy los oyentes? ¿Qué preguntan, sobre todo en materia de alquiler? Pues está generando un debate muy interesante, nos trasladan sus experiencias, también sus opiniones, y la conclusión es que para ellos no se ha aprendido nada de la crisis y que se está generando una nueva burbuja inmobiliaria. Nos hablan de alquileres que suben de una semana para otra, o incluso de precios desorbitados que no se corresponden con el estado de las viviendas, que es una cosa que además es bastante generalizada. Pero también hay preguntas para vosotros, sobre todo en el caso de los arrendadores, ¿cómo pueden blindarse? La subida del precio del alquiler influye mucho en la oferta, la demanda y la situación económica del país. Pero visto el cauce que está tomando la política española, es mejor no tener nada, porque al final nos lo van a quitar los políticos. Está comenzando la burbuja inmobiliaria de nuevo en España. Los bancos, las inmobiliarias, el capital está detrás de ello. Después de la subida de los alquileres, vendrá de nuevo las ofertas de los bancos. Estuve buscando en Valencia y en varios sitios, y de repente vi en Valencia apartamentos que subieron de precio de una semana para la otra. Los precios son altos, pero los pisos están fatal. Yo le digo a las agencias, pero bueno, ustedes les tienen que decir a los dueños que estos pisos tienen que estar alquilados decentes. Yo tengo una propiedad en alquiler y me gustaría saber cuál es la mejor forma de blindarme como arrendador. Vamos, algunos consejillos para poner en el contrato a la hora de firmarlo con el inquilino, ¿no? Bueno, esto último es importante porque uno de los problemas que hay, bueno, cuando en España se edifican los ladrones de pisos llamados ocupas, pues naturalmente es que si no hay seguridad en la propiedad, la gente pone menos propiedades en alquiler, con lo cual también se encarece, ¿no? Y las pones más caras para, por si acaso, como digamos, como cobertura de riesgo. Dos fianzas, fianzas o... Oye, chicos, lo interesante también que algún testimonio me ha llegado de los excesos que están ocurriendo debido a la burbuja, entre comillas, con las agencias. ¿Quién paga la agencia? Ahora se la hacen pagar al arrendador. Parece un absoluto contrasentido, ¿no? Sí, hay tanta demanda que ahora mismo las agencias inmobiliarias que han logrado sobrevivir a la crisis, la verdad es que... hay que decir que más de la mitad cerraron, ¿eh? Por eso. Que no había casas con esto de peso, se vende, se alquila. Las que han sobrevivido ahora están volviendo a tener negocio, no solo por la venta, sino por el tema del alquiler, porque hay un mercado muy activo. Pero insisto, yo creo que hay dos mensajes importantes. Una cosa es el precio del alquiler en general en España, que es lo que comentaba antes, 2 de cada 3 provincias sigue muy por debajo los precios de la época de la burbuja. Porque y otra cosa, 2 de cada 3 provincias se están despoblando. Claro, sí, hay menos demanda, menor actividad económica, etcétera. Y otra cosa es Madrid y Barcelona. Pero centrándonos en Madrid y Barcelona, yo creo que lo que ha comentado Fernando es muy interesante. Ya se está empezando a reflejar una contención en la subida de precios. En Barcelona el año pasado
bajó el precio a nivel interanual, cosa que no sucedía. En Barcelona hay otro elemento político también que es cierto, normal. También es cierto. Igual que muchos de los que salen ahí huyendo, dice a mí ya no me pillan hasta Madrid. Exacto. O sea, quiero decir que Madrid también... Tengo un amigo que ha tenido que vender un piso que esperaba sacar una cifra y ha perdido 100.000 euros. Oye, un piso magnífico, y milagro que lo ha vendido. Sí, no, que el año que viene serían 200.000. Ha influido, desde luego, el tema del proceso separatista ha influido muchísimo en el mercado inmobiliario en Barcelona. Pero en el tema de Madrid, por ejemplo, es cierto que el precio del alquiler sigue subiendo, pero como bien señalaba Fernando, sube muy por debajo de lo que sube la media nacional. Es decir, si los precios del alquiler están subiendo a un ritmo de un 15-20%, Madrid ya suben a un ritmo del 6% interanual. Y luego, dejar muy claro que esto es un problema de oferta y demanda. La demanda, más que burbuja del alquiler, yo hablaría, tampoco burbuja, me gusta el término, pero bueno, de una subida muy importante del número de inquilinos. Hay mucha gente que hay mucha demanda de alquiler. Porque quiere salir de casa. Si es que en la crisis se han refugiado en la casa de sus padres y quieren tener su casa, primero de alquiler y luego en propiedad, como es normal. Ese aumento sustancial de la demanda del alquiler, que se ve claramente en el caso de Madrid, la oferta sube, pero sube menos que la demanda, por lo tanto el precio tiende a subir. ¿Y cuáles son las razones? Pues hay un cambio de percepción, ya esa cultura de comprar, de alquilar, estirar el dinero, eso ya no sucede. La falacia de la vivienda nunca baja, eso ya se ha desmontado con la crisis. Y luego, es cierto que hay menor concesión de crédito hipotecario, necesitas tener un ahorro y unas ciertas condiciones, trabajo indefinido, un nivel salarial. Porque las cajas de ahorro han desaparecido, afortunadamente, no porque fueran las primeras del padre Piquer, que eran muy buenas, sino porque se habían convertido en instrumentos políticos de inflación y de disparate y de dinero gratis, que te regalaban hasta el viaje a Cancún. Efectivamente, ¿no? Y ya para terminar, aparte de que hay una restricción hipotecaria que es sana, porque evidentemente el banco lo que tiene que hacer, ¿no?, como hacían las cajas, es buscar clientes solventes que puedan garantizarle el pago. Aparte de eso, también hay un factor que para mí es la clave, es decir, ¿qué pasa en Madrid y qué pasa en Barcelona? Pues que la demanda ha subido mucho y la oferta del alquiler no está cumpliendo las expectativas, no está creciendo al mismo ritmo, porque, entre otras cosas, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona están paralizando la construcción de pisos. En el caso de Madrid hay 100.000 pisos paralizados, cuya construcción está absolutamente paralizada. Y luego hay otro factor importante, que es la inseguridad jurídica o la desprotección del propietario. ¿Por qué en Madrid hay casi 200.000 pisos vacíos? Oye, cualquiera que sea propietario dice, hombre, ¿por qué voy a tener el piso vacío sin rentar nada, pudiéndolo alquilar? Pues una de las razones es que, un poco lo que comentaba nuestro oyente, hombre, hay gente que tiene miedo a la hora de alquilar, porque como te toca un moroso, tardas un año en recuperar el piso y no vas a recuperar el dinero. Y esa es una de las razones. ¿Cómo lo recuperas? Y además, ¿en qué estado? A ver, Domingo. No, exactamente. El problema es de que no llega oferta, como decía Manu, porque los ayuntamientos tienen paralizado. También es cierto que la oferta del alquiler tarda un tiempo en ajustarse, porque no es lo mismo poner, es un tipo de bien que pues desde que se construye la casa o la reforma. No solo construir nueva promoción, que se podría construir mucho, y de hecho, como dice Manuel, hay muchísima promoción paralizada, sino reformas. En Madrid hay muchísimos edificios, muchísimos pisos que necesitarían una reforma, que se podrían poner y que no se ponen, pues porque los ayuntamientos paralizan, porque es muy complicado, porque los trámites, una parte por el miedo, la gente empieza a ver que va a haber todas estas propuestas que se están haciendo destruirían. Son propuestas, la última la presentaba Podemos hace unos días en el Congreso, ¿no? Lo de limitar los precios de alquiler, establecer zonas... Poner precios políticos, hacer lo que le dé la gana a ellos con todo. Pero eso lo oye el propietario y lo que le hace es, tengo miedo y entonces no pongo mi casa en alquiler. Esto lo que haría es encarecer. Destruir el mercado del alquiler, además de un día para otro, destruir los barrios, porque en el momento en que los propietarios ven que no pueden recuperar el dinero por el que ellos tenían pensado por su casa, empiezan a no cuidarla. Empieza a haber esa tensión inquilino-propietario, en el que el propietario dice, no te reparo las cosas porque lo que quiero es que te vayas para poder... Se abandonan las casas y los barrios. La mejor forma de destruir un barrio es poner precios máximos a la vivienda. Entonces, ¿cuál es la única solución para esa gente que no sé yo? Pero es que a mí me están pidiendo 500 euros más, o estoy viendo había un oyente, además es que yo los creo, voy a ver pisos que son absolutamente lamentables y me piden una barbaridad. Y la gente va con la fianza en el bolsillo. Sí. Y con cola, Y las inmobiliarias tienen mucho poder, es verdad, los intermediarios, porque al final hay mucha gente que también se ha creado una cierta psicosis de el primer piso que vea, en cuanto lo pueda pagar lo cojo. Entonces, porque es que no es psicosis, es que a lo mejor de un día para otro te lo han cogido. Te lo han quitado. Entonces, la solución
solución es que los ayuntamientos permitan, faciliten, impulsen un poco que entre nueva vivienda de alquiler. Si es que se construya. Si es que para un inversor ahora mismo el Operación Chamartín. Ahí la tiene, ahí la tiene. Oye, no solamente la Operación Los Chamartín. desarrollos del sur, que hay más de 100.000 viviendas paradas. Ahí es la clave. Tiene la mitad de Valdebebas parado. Es que no tiene ningún sentido que haya y hay, o sea, porque hay otras, bueno, la Chamartín clarísimo, pero por ejemplo en Valdebebas, si es que ya se ha construido la mitad del desarrollo, si es que en el momento en que lo dejes empiezan a poner ladrillos al día siguiente. En todo el sur hay zonas enteras de Vallecas que están, pero es que está ya todo. No hay más que decir, bueno, permítame construir porque me quieren comprar. No, señor. No, señor. ¿Por qué? Porque es gente que odia la propiedad y la libertad. Es que tenemos un gobierno comunista en Madrid. Que es que, claro, hay que recordarlo. Gracias a los socialistas tenemos un gobierno comunista. No un ayuntamiento, un gobierno, porque ellos actúan como un régimen. Es un régimen en el que el ocupa, entre otras cosas, es concejal. O sea, hay que recordar que uno de los ocupas célebres es Zapata, del Patio Maravillas, un puñetero ocupa, es decir, un ladrón de pisos. Además, ninguno de ellos tiene necesidad personal económica. Todos son niños de papá, porque él es hijo de un prestigioso catedrático de la Complutense, y Ada Colau, hija de una agente inmobiliaria. Pues fíjate, que además presidía la formación de los afectados por la hipoteca y no tenía hipoteca. Nunca había necesitado, no tenía ninguna hipoteca. No, porque ellas transitan del activismo político, es como todos estos concejales del Ayuntamiento de Madrid, no se dedican a otra cosa que ir al Patio Maravillas, a hacer manifestaciones, desahucios, a acosar a la vicepresidenta del gobierno, es decir, todo lo que sean enredos, ¿no? Es lo que se dedican, no pegan palo al agua. Y la violencia, Vamos, le ponen de responsable. Pitita en la capilla, que aquí no hay que olvidarlo. Arderéis como el 36. Exactamente. Exacto, ¿no? Bueno, pero no te metas con la pareja que ha sido durante muchos años del gran intelectual Íñigo Errejón, el hombre que va, si consigue la Comunidad de Madrid, a convertirnos en la primera potencia intelectual de la galaxia. Ha llegado a tal... Marvel va a hacer un cómic sobre él. Ha llegado a tal... ahí ya estás pillado. Pero fíjate a qué extremo ha llegado la estupidez en la derecha, no solo española, universal. Anteayer entrevistaban en Le Figaro a Errejón. En lugar de alfabetizarlo en francés, que le vendría muy bien, sin segundas, o sea, es que lo entrevistan. Pero si este nulo, este inútil, decía que había colas en Venezuela porque a la gente le gustaba hablar en las colas, este majadero, son ladrones, pero si se ha ido a Bolivia a trincar, que es lo que han hecho toda la vida. Ese tipo de pensamiento económico, o sea, por una parte hace gracia, pero yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo completamente. Es decir, que gente que tiene estos... ya es que ni siquiera son errores, son desde prejuicios hasta analfabetismo completo económico, que dice esto. No, es que en Venezuela es por una cuestión social. La gente hace colas, que no sabe lo que es un precio máximo. En Venezuela está pasando lo que podría pasar en Madrid si se aprueban sus medidas. Pones precios máximos y al día siguiente hay desabastecimiento, mercado negro. Por supuesto. Y claro, ellos en Venezuela, en el mercado del alquiler, ocurrió, pero también como han puesto precios máximos en todo, pasa desde el pan hasta cualquier otra tipo de aportación del ex de Pitita. Dice, ¿por qué están vacías las tiendas, no? Es que la gente le dio por comprar televisores y prefiere ver en casa. Y dice, pero no me acabas de decir que lo que le gustaba era salir a la calle y tal. Lo dice en la misma entrevista. Este talento, de este cerebro, el hombre que va a cambiar la izquierda. Absoluta excrescencia intelectual. Entrevista que, por cierto, publicamos en esta casa, pero entrevista que luego, después de publicarse ese artículo, eliminaron. Borraron la entrevista porque era una auténtica barbaridad, una tras otra. Pero tras otra. Hay que recordar... Este es el fino, este es el listo, el moderado. Sí, pero es una paradoja, porque tú imagínate que ahora hay dos personas aquí, y una de ellas dice, soy doctor por Harvard, catedrático, he hecho 30 libros, he ganado el premio Nobel, dice, pero fui facha de joven. Qué horror, qué horrible, desastre, ¿no? horrible. Te llega otro tipo Errejón que ha hecho una tesis doctoral que es que te partes de la risa sobre el primer año de gobierno bolivariano de Evo Morales, ¿no? Yo la tengo en mi despacho y es que me... Bueno, lo más emotivo es cuando habla la dedicatoria a Pablo Iglesias. Le debe todo, prácticamente lo ha engendrado. O sea, claro. Es como el Padre, el Hijo, pues el Espíritu Santo, que vio ser Pitita. O sea, tremendos. Bueno,
Orange. Sí, tenemos ya nuestra casa, la hemos alquilado, el wifi, que falla. Eso es esencial. Que la señal de wifi no llega. Una casa sin wifi, pues no es una casa. Bueno, pues esta noticia os va a encantar porque Orange ha lanzado el nuevo wifi inteligente, un wifi de última generación con el que vamos a poder tener una experiencia de conexión increíble en nuestro hogar. Estemos donde estemos, sin cortes, sin pérdidas de señal y según nos vamos alejando del router, pues más wifi. Eso es muy importante. Eso es fantástico. Es que estos pisos de renta antigua, que aunque los reformes en Madrid, tienen un recodo maravilloso. Y el router falla justo en el recodo. Pues con Love de Orange, de 1 GB, nada más y nada menos, de fibra asimétrica y del nuevo wifi inteligente, te van a acompañar hasta el último rincón de tu casa. Bueno, hacemos una pausa, vienen muchas cosas, lo que sigue, los desastres políticos, y luego hoy es un día de revistas del corazón, con la gran cuestión. Leticia, Sofía. Sofía, Leticia. Y claro, como en España no pasa nada, es decir, como el rey no está solo con los jueces en Barcelona parando un golpe de Estado, pues hay que meterle el dedo en el ojo a la reina, defendiendo a la hermana del langostino de Grecia, porque es que estamos muy mal de la cabeza. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, volvemos al Corte Inglés. Venga, vamos al Corte Inglés. Y además tenemos un 30% de descuento en las marcas favoritas de vaqueros, por ejemplo. La Pepe Jeans, Diesel, Levi's, Gap. Y sabes que si llevas una prenda... Ah, sí, eso me gusta mucho, ¿eh? Rota o vieja. Te puedes comprarte una nueva absolutamente destrozada. Pero es nueva. Es lo que se lleva. No, es que se lleva, es verdad. Claro. Nueva, pero hecha pedazos. Lavados a la piedra. Y luego triturados, y luego con un adoquín y después con un formón. Sí. Y lo bien que quedan. ¡Hombre! Bueno, sí, pues 5 euros que lo canjeas por una prenda nueva de vaquero. Muy bien. A ver, Juan Pablo Polvorín. Buenos días, Federico. Bueno, te veo todavía destrozado por la noche de ayer. Y la acompaña. Sí. Es que no estoy tan triste como Jesús, y Guardiola, por fin independientes. No, por Dios. No. No, pero por eso, era una broma. Pero yo te imaginé ayer, digo, seguro que el niño se echa a llorar, porque claro, los gritos del padre de satisfacción. O sea, el Barça y Guardiola, por fin independientes, fuera de Europa. ¿Sabes, Federico, que cuando... Esto es noticia, te le voy a contar la última, ya que empiezas por ahí. Las acciones de la Roma acumulaban un descenso en la cotización en bolsa del 13% desde el emparejamiento con el Fútbol Club Barcelona. Hoy suben un 25%, nada menos, fíjate. No me son las cosas... ¿Y sabes quién habría comprado? Bertomeu. Pues probablemente. ¡Hombre! Probablemente. Para compensar. Bueno, hay un cambio en el guión de la mañana, Federico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no iba a acudir al acto de la AVT, el que tenía a las 11:30 de la mañana. Al final, ya digo que hay un golpe de guión porque sí que va a acudir. ¿Qué me dices? Sí. A las 11, sí. Así que vamos a ver. La duda era si va a hacer algún tipo de declaraciones o no. No parece. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que dice. Bueno, pero el circo ya está montado. Sí, eso está claro. Eso está claro. Tiene que estar pasando la de Abel, porque Caín fue el que lo mató. O sea... Mientras tanto, Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en Madrid, acaba de decir que entiende que no reconozcan en público en el Partido Popular que estén barajando nombres, pero que en privado él sabe, le consta que sí que lo están haciendo. De manera que... Hombre, yo lo que pediría es que no se pase Rivera, que se está pasando una barbaridad, y no hable de trama de corrupción, porque aquí no hay ninguna trama de corrupción en lo que se refiere a la presidenta, salvo que quiera, que estaría bien, que Garicano que quisiera cerrar el sistema de universidades en España. Pero la cuestión de fondo es que no elijan, porque eligen muy mal. Como ponga de presidente a Osorio, que el otro día hizo un discurso para echarlo de España, en lugar de Rollán, que es el tío que... Porque le tiene que durar al menos un año el gobierno. Es que como ponga una nulidad, que es lo que quieren, para que Aguado parezca más importante, se va a freír espárragos la Comunidad de Madrid. Que convendría que la heredaran con algo de fuste, vamos. Bueno, es importante lo que diga la conferencia de rectores, Federico, que se reúne esta mañana. ¿Por qué digo que es importante? Pues ya sabía yo que ibas a reaccionar así. Es que me río mirando a Paco, que has dicho conferencia de rectores y ha hecho así. Bueno, es importante, digo, porque en el Partido Popular lo han dejado todo en manos de la universidad. Entonces, dicen... Siempre, con tal de quitarse de en medio lo que sea, pues ya... Sí. Bueno, yo nunca lo hubiera hecho. Yo eso de introducir a la CRUE no tiene nada que ver. La universidad es autónoma. Es quitarse de tribunales, medio. Ya sabes que soy un fan de los tribunales de justicia. ¿Quién lleva enseñanza? Méndez.
El ministro es Íñigo Méndez de Vigo. Méndez de Vigo que es uno de los que ya aparecen ahora señalados en el país. Pues me la dejas votando, ahora que me hablas de Méndez de Vigo. Rifirrafe muy interesante en el Congreso de los Diputados de Méndez de Vigo con Juan Carlos Girauta a cuenta de la educación en castellano en Cataluña. Miriam Muro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque el tema educativo está dando hoy mucho de sí en este Congreso de los Diputados y no solo por Cifuentes. Juan Carlos Girauta preguntaba al Gobierno por cómo piensa garantizar la educación trilingüe en el curso 2018-2019 y atentos cómo le respondía el ministro de Educación Méndez de Vigo. Llámeme excéntrico, pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar en español en España? No le llamo excéntrico, le llamo demagogo, porque en España se estudia en español. Señor conseller d'Educació, acaba usted de dejar a Cataluña fuera de España. Y Méndez de Vigo no lo dejaba ahí, también acusaba a Ciudadanos de dejadez, pero en el Parlamento catalán, y dice que solo viene a este Congreso de los Diputados Albert Rivera y los suyos a hacer tweets, que por lo demás no hacen nada. Yo de verdad, en fin... Yo decía... El otro día publicamos una encuesta en La Razón donde decía que la inmensa mayoría de votantes del PP quieren que el PP y Ciudadanos se lleven bien, se entiendan, pacten, etcétera, ¿no? Y van a leches. Otra cosa es que tú discrepes, ¿no? Pero yo jamás entraría en ese tipo de cosas. Yo le hubiera contestado, mira, oiga, el marco legal no nos permite en estos momentos, como quisiéramos, que y ya es está, discutible, y fuera, ¿no? pero en todo caso esa es la respuesta. No, tiene que ser más chulo. Mira que yo le tengo afecto a Íñigo, pero yo no entiendo contestar así en España tal. Demagogo, pero si eres tú el que en la rueda de prensa has dicho que ibas a garantizar... Que se ha comprometido personalmente y que ha hecho mutis por el foro sin dar la menor explicación, sin sonrojarse siquiera. Cuando eso sí que sería motivo suficiente para decir, me voy porque he incumplido una promesa muy importante que hice a los catalanes españoles. Claro, imagínate que dice, me vuelvo a la universidad. No, Íñigo es letrado de Cortes. Ah, bien, pues es letrado de Cortes. O sea que no hay manera de librarse de él de ninguna manera. No, es un brillante. No, tiene mérito, porque siendo una familia de la aristocracia española, pues él estudió, sacó una posición que es muy dura y es difícil de sacar. Es decir, es una persona, en mi opinión, muy meritorio. Importancia tener memoria para las oposiciones. No, hay cada imbécil con título que es una cosa que dices es una, señor profesor. Te recuerdo que tú eres profesor. No, perdona por eso. Brillante profesor de literatura. Lo sé, yo lo sé, que hay cada tonto que te castiga. Eso sí. O sea, y con título. ¿Por qué? Porque tenía memoria o porque tiene contacto. Ahora ya más contactos que memoria. Un par de cosas más muy rápidamente, Federico. Miquel Iceta, el PSC, se ha sumado a las críticas a la Fiscalía. ¿Existe? Sí, por calificar de terrorismo a los responsables del CDR. No, pobrecito. No, claro. Tener los planos de un cuartel de la Guardia Civil es para llevarle flores. Ha hecho un llamamiento a la ponderación y a no banalizar conceptos como el de terrorismo. Y por cierto, igual que el socio preferido de Mariano, que ahora es el PNV, exactamente lo mismo que ha dicho Aitor Esteban. Pero que no promovimos un premio Nobel de la Paz para el Comité de Defensa de la República, ¿no? No, sí, claro. Oye, sí. no te equivoques. Oye, perdona, se lo dieron al Educto, que era el Vietcong. Imagínate. ¿Por qué no? 80 carreteras afectadas en España por el mal tiempo, mucho cuidado. Varios camiones han quedado atrapados en la A40, en la provincia de Cuenca, donde cuando nieva. Y hay cortes también y vehículos atrapados en Albacete. O sea que, muchísimo cuidado. Bueno, vamos a ver. Isabel González, muy buenos días. Oye, qué gran programa sobre la vivienda. Habéis despejado muchísimas dudas. Bueno, es que es verdad que hay mitos. Esto es como que a los niños, no sé si te han dicho a ti, pero te digo que es mentira, que cuando lloran los niños es porque les salen los dientes. Eso es falso. Es mentira. Es mentira total. Lloran por todo, básicamente. Pues no, es mentira, pero te lo cuentan ya hasta las abuelas y tal. No, es verdad. Es que también sobre el alquiler hay muchos mitos. Bueno, y Manu y Domingo además justo salían diciendo, no hemos dado el mensaje de que hay que comprar, hay que invertir. O sea, pero si ellos... Se quedaban ellos con las ganas de yo atacarles. La propiedad es la base de la libertad. Lo que tenemos en Libertad Digital y el libre mercado con Manuel, con Domingo, con Luis Fernando, con toda la gente del equipo económico y con todo el periódico, de verdad es que es impagable. Y además es que te hacen consultas a pasillo, como me ha ocurrido a mí, que les he asaltado. Decir, pagable porque todos los meses como. Bueno, es una empresa seria. Lo dejaré aquí. No, es verdad. Yo ya he lanzado mi mensaje. Podrían cobrar más. Yo me sumo al mensaje. O menos, la vida es subjetiva. O menos. Bueno, las revistas. Cumplimos el otro día los 18 años.
ni un solo mes se ha dejado de pagar la nómina. Revistas del Corazón, Federico, es miércoles, toca analizar. Impresionante, hoy toca entrar en el Ola, pues sí, a fondo. La coreografía de la reconciliación. Dice Ola, por ejemplo, la reina Leticia se enfrenta a su peor crisis y hace una serie de preguntas y una serie de respuestas sobre lo que pudo ocurrir el domingo en la misa de resurrección y cómo se ha solventado esa crisis. Hay en lecturas, por ejemplo, hay análisis sesudos de grandísimos expertos. Dice sesudas, dice lecturas, la verdad es que se ha columpiado. Dice, las periodistas que mejor conocen a la reina. A ver, la reina tiene amigas periodistas que seguramente la conozcan mejor que Pilar Eire o María Ángela Alcázar, de cuyas informaciones yo no digo absolutamente nada. María Ángela Alcázar sí, porque ha seguido los viajes de los reyes siempre. Pilar no. Pero como amigas, ella tiene sus pencas, como hemos dicho aquí, como Paula Echevarría. Me gusta un detalle que cuenta Pilar Eire. Dice que Sofía tiene toda la ropa en vestidor colgada en perchas, incluida la ropa interior, y que cuando ve una arruga, tira la percha al suelo para que la doncella se disponga a plancharla. Perdona, bueno, luego hablaremos en la crónica, Rosa, porque vamos a ver, el rey está con los jueces en Barcelona defendiendo España. Entonces aquí esa es la cuestión fundamental. Lo demás a ver si ahora va a resultar que la hermana del langostino de Grecia es la defensora del orden constitucional. Bien, es cierto que ahora hay una frase que deja clara y dice: el apoyo al rey es indiscutible. Es decir, pues no se nota mucho en el titular. Bueno, hablaremos también, de disgustos que le dan a este pobre hombre, ¿no? Bueno, no ha podido salir más formal y es que... Es brillante intelectualmente, un tipo que estudia, que se prepara los temas, trato agradable. Que en un Borbón es milagroso. Es un caso único de la historia de los Borbones. Asombroso. Y mira tú cómo le pagan. Desde la Edad Media. Me estoy acordando de Ola que también hay un momento que dice: en 6 segundos solucionó el problema cuando hizo aquel toreo. No, en 6 años. Hay una sombra en la mañana, viene en la portada de 10 minutos, es la preocupación de Ana Obregón y Alejandro Lecchio por el estado de salud de su hijo Alex. Han estado en un hospital en Nueva York y daremos cuenta de lo que podría estar ocurriendo. Y en semana, Belén Esteban, primera entrevista en exclusiva después de su victoria judicial con Toño Sanchís. Ayer avanzábamos que va a ir por lo penal y efectivamente no hay nada nuevo en la entrevista y de hecho lo que no hay es la pregunta de siempre, de se aprovechó de tu condición física como persona adicta. Pues yo qué sé, todo el mundo le da vergüenza hacérsela a Federico y estoy segura además de que Belén respondería. Es la base, además, para triunfar en lo penal, a triunfar en lo civil. Efectivamente. ¿Por qué? Porque se aprovechaba de ella, que era una adicta. Claro. Entonces podía manejarla como quisiera. Y ahora que va a lo penal, tiene que dar el argumento base, que es el de la maldad, la mala fe. Respondería, así que lo dejamos ahí para cuando haga el deluxe. Hombre, pero si además ahora la niña ya es mayor. Y además le ha salido formálica. Sí, efectivamente. Mejor, si hubiera salido Chabelita... Hablaremos de Georgina, Federico, que le han llovido las críticas después de hacer una entrevista en la que habló de que quería salir de ese pueblito que es Jaca, y entonces Sálvame ha metido el dedo en el ojo a los jacetanos y les ha puesto el micrófono pues a la gente pues de pueblito nada. Pues oye, yo también quiero salir de este pueblito que es Madrid y no creo que sea ningún problema. Georgina ha puesto a Jaca en el mapa. Un respeto, hombre. Y hablaremos también de supervivientes porque hay novedades. Hay un concursante nuevo que se llama Hugo Paz, hermano además de un futbolista que se fue a jugar a Israel. Que también sería muy bueno. Abraham Paz o algo así. Sería judío, pero luego bueno no era. Olorinos lo conoce. Porque si vas a jugar al fútbol israelí... Y del edredón incabido. Es que vengo así como... Bueno. Es la mañana. Es radio.